Bienvenidos. En este video, te presentamos a las inolvidables rumberas del cine de oro mexicano, mujeres que deslumbraron con su talento, belleza y ritmo, marcando una era con su presencia en la pantalla. Mercedes Barba Faito, mejor conocida como la Venus Azteca, considerada como la máxima exponente mexicana del cine de rumberas. Meche nació el 24 de septiembre de 1922 en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Sus padres eran españoles y se encontraban en Estados Unidos por cuestiones de trabajo, ya que su padre, Antonio Barba, era artista circense. Una vez que se terminó el contrato, viajaron a la Ciudad de México. Tanto su padre como doña Victoria Feito habían escuchado que había oportunidades de trabajo en tierras aztecas, por lo que viajaron y registraron a Meche como nacida en México. También tenían otra niña llamada Carmen Barba. Era 7 años mayor que Meche. Carmen traía en sus venas sangre artística, que rápidamente se hizo notar en las carpas donde trabajaba su padre. Fue Roberto el Panzón Soto, padre de Fernando Soto, Mantequilla, quien le daría su primera oportunidad de trabajo, empleándola como ayudante mientras su hermana Carmen hacía sus presentaciones. Los padres de las niñas empezaron a notar que Meche tenía talento para el baile y la inscribieron en la escuela de danza. La situación económica de la familia ya no les permitió seguir pagando la escuela, por lo que decidieron ya no enviarla. Pero Nina, la dueña de la academia, pudo ver en Meche unas aptitudes tan naturales en su forma de bailar que decidió recibirla sin percibir ningún tipo de pago. Sus padres estuvieron muy agradecidos por este gesto. Fueron sus clases de danza las que marcaron la diferencia en su peculiar forma de bailar, más fina y mesurada, a diferencia de las grandes rumberas, a excepción de Amalia Aguilar, que también tomó clases de danza. Conforme fueron pasando los años, fue tomada más en cuenta para asumir roles actorales en la carpa, hasta que su gran oportunidad llegó en la producción Rayando el Sol. Una puesta en escena producida por el Panzón Soto haría su presentación en Bellas Artes. La actriz principal enfermó, por lo que Meche tomó su lugar siendo la protagonista. Meche alternó su trabajo en las carpas con Cantinflas, Joaquín Pardavé, Manuel Medel y muchos más. Meche llamó la atención del empresario Paco Miller, quien manejaba una de las compañías de revista más importantes de México en ese tiempo. Se caracterizaba por su buen ojo para descubrir artistas. Meche fue contratada para ser la patiña junto con Marcelo Chávez, en una larga gira por toda la República Mexicana y parte de Estados Unidos, pero el cómico principal tuvo que abandonar la gira, entrando Germán Valdés Tintán en su lugar. Fue así como Meche vio nacer a uno de los más grandes cómicos que ha dado México. Meche no paraba de trabajar. Era requerida cada vez más. En las mañanas, hacía presentaciones en los teatros, como en el Lírico, Folies Bergère, Virginia Fabregas. En 1937, mientras se presentaba en Bellas Artes, Meche fue descubierta por el actor cómico Agustín Isunza, que la recomendó para su primera participación en el cine. Fue así como dio inicio su carrera cinematográfica con la película Ave sin rumbo. En 1944 debutaría en la película Sota Caballo y Rey con Luis Aguilar. Junto a María Antonieta Pons, debuta como rumbera en la película Rosalinda. El cine de rumberas comenzó oficialmente en 1946 con la película Humo en los ojos. En un inicio el papel protagónico era para María Antonieta Pons, pero al final no le llegaron al precio, por lo que hicieron un casting en donde Meche les ganó por mucho a otras bailarinas y rumberas. Esta cinta fue dirigida por Alberto Gott, protagonizada por Meche Barba, David Silva y María Luisa Sea. En 1947, el director español Luis Buñuel filma por primera vez en México y elige a Meche Barba para protagonizar la película Gran Casino, donde alterna con Jorge Negrete y Libertad Lamarque. La actuación de Meche fue muy destacada, opacando la de Libertad Lamarque,
por lo que su papel es recortado injustamente. En 1949, Meche conoce al que sería el amor de su vida, el actor Fernando Fernández, quien estaba casado con Lupita Palomera y era medio hermano del cineasta Emilio Fernández. Su primera cinta juntos fue Venus de Fuego, cuyo romance traspasó la pantalla. Juntos filmaron un total de 7 películas. Aunque su noviazgo nunca se concretó, tuvieron un hijo llamado Fernando Fernández Barba. En 1953, Meche estelarizó la película La mujer desnuda, junto a Antonio Aguilar, la cual fue censurada y retirada de los cines por una organización que tenía mucho poder en ese entonces. Llamaba la Liga de la Decencia, personas encargadas de vigilar la moral y buenas costumbres del país. La última película que filmó fue en 1954 llamada Haz Negro, para después retirarse por completo de los escenarios para dedicarse a su hijo. No se sabría nada de ella hasta 1984, que ganó un Ariel por su participación en la cinta. Los años de Greta en 1992, al lado de Beatriz Aguirre, Esther Fernández y Luis Aguilar. Participó en 4 telenovelas con Thalía, siendo Rosalinda el último trabajo que realizaría en 1999. Meche Barba en alguna ocasión comentó que atravesaba por una difícil situación económica. Su madre se encontraba delicada de salud y cuando finalmente falleció, necesitaba 2,000 pesos para cubrir los gastos funerarios, por lo que recurrió a Mario Moreno Cantinflas para solicitarle el préstamo, a lo que el cómico se negó rotundamente de una manera muy fría y tajante. Además del dolor de perder a su madre, Meche sufrió el desprecio del que consideraba un allegado amigo. Muy triste y decepcionada, no sabía a quién acudir. Después de mucho pensar, la bailarina volvió a tomar valor y se acercó a Germán Valdés Tintán, quien sin titubear rápidamente le prestó el dinero que necesitaba para salir del apuro tan grande en el que estaba. Meche recordaría esta anécdota, confirmando la nobleza y humildad que siempre caracterizó al Pachuco de Oro. Meche Barba falleció el 14 de enero del 2000 a los 78 años de edad en la Ciudad de México. María Antonieta Pons fue una de las máximas estrellas del cine de rumberas en la época de oro del cine mexicano. Conocida como el Ciclón del Caribe, nació el 11 de junio de 1922 en La Habana, Cuba. Desde joven practicó algunos deportes, pero más tarde mostró aptitudes para el baile, lo que la llevó a desarrollar una carrera en su país natal antes de mudarse a México, iniciando una carrera como rumbera en teatros y centros nocturnos en La Habana. Participó en concursos de baile, donde siempre resaltaba por su estilo y sensualidad. Además, la bailarina aseguraba que su éxito estaba en sentir y disfrutar al momento de bailar al ritmo de la música. Aunque en un inicio se enfocó en el baile, pronto se dio cuenta de que su talento y carisma la impulsaban a algo más grande. La oportunidad de brillar en México le llegó de la mano del actor y director español Juan Orol, mejor conocido como el Rey del Cine Negro, quien se fijó en su talento y belleza en un viaje a Cuba. En 1940, a pesar de que Juan era mayor que María 25 años, contrajeron matrimonio, y Juan Orol decide llevarla a México para convertirla en una gran estrella. En ese tiempo, Orol se convirtió en su mentor. En 1940, María Antonieta protagoniza la película Siboney, dirigida, producida y actuada por su esposo, quien también escribió el guión, la cual se grabó en escenarios naturales de Cuba. María se convierte en la pionera del cine de rumberas, en la época de oro del cine en México. La pareja se ausentó por casi 2 años de los escenarios en México, para presentarse con sus espectáculos en los centros nocturnos de algunas ciudades en Estados Unidos. En 1942 regresaron. Aunque hizo pequeñas participaciones en algunas películas, fue en 1943 en la cinta Noche de Ronda, donde destacó con su actuación robándose en pantalla los papeles estelares.
Le siguieron películas con otros directores, actuando con las estrellas de ese momento como Pedro Armendáriz, Pedro Infante, David Silva y muchos otros. La rumbera ya sobresalía, no solo por su magnífico estilo al bailar, sino por su calidad actoral, la cual fue perfeccionando con el paso del tiempo. La relación profesional y personal entre María Antonieta y Juan Orol no fue fácil. A pesar de que él fue su descubridor y mentor, las tensiones y diferencias creativas empezaron a aflorar. La actriz deseaba diversificar su carrera, mientras que Juan quería mantener el control sobre su imagen y decisiones artísticas. Además, las infidelidades del director eran una constante. Finalmente, el matrimonio llegó a su fin en 1946 y María Antonieta decidió separarse de Orol, tanto en lo personal como en lo profesional. María Antonieta Pons firmó contrato con la productora cinematográfica Filmex, filmando cintas muy taquilleras como La Reina del Trópico, El Caballero Audaz junto a Armando Calvo y en 1947, La Sinventura. Contrajo matrimonio por segunda vez con el empresario y director cinematográfico Ramón Pereda, quien también fue su productor en varias películas. La relación con Pereda fue estable y amorosa. Con él, procrearía a su única hija María Guadalupe. En la década de los 60, continuó trabajando en cine y teatro, aunque en la pantalla grande con menos frecuencia por el declive del cine de oro, que afectó también al cine de rumberas. Su última película que filmaría fue Caña Brava en 1965 junto a Javier Solís. Decidió retirarse del cine para dedicarse a su familia. Una vez retirada, María Antonieta se desapareció por completo del ojo público. Incluso no se sabía dónde residía y se negó completamente a ser homenajeada y rechazó todo tipo de premios y reconocimientos por su trayectoria artística. La actriz quería que se le recordara cómo lucía en el esplendor de sus mejores años. Ramón Pereda falleció en 1986 y en 1989 contrajo matrimonio por tercera vez. María Antonieta Pons vivió sus últimos años en la Ciudad de México, alejada de los reflectores y la vida pública. La actriz falleció el 20 de agosto de 2004, a los 82 años de edad. Su legado perdura en el cine mexicano, especialmente como una de las pioneras del cine de rumberas. Amalia Isabel Rodríguez Carriera, mejor conocida como Amalia Aguilar, nació en Cuba el 3 de julio de 1924. Desde muy pequeña, demostró su pasión por el baile y junto con hermana, estudió ballet en La Habana. Ambas niñas eran conocidas como las Hermanitas Aguilar, siendo contratadas por una de las compañías de teatro más importantes de Cuba, saliendo del país para realizar giras por Latinoamérica. Años después, en una de esas giras, su hermana Cecilia se casa y Amalia continúa con su carrera artística, conociendo al famoso bailarín Julio Richard, quien queda fascinado por la belleza de Amalia y por su espectacular forma de bailar. Julio la invita como su pareja de baile a una gira por México. Amalia sale de Cuba con su familia rumbo a México, donde llama la atención de los directores de cine. Así es como los inicios de la década de los años 40, llega Amalia a México, dice puesta a triunfar, se presenta en el Teatro Lírico, donde el público queda maravillado con su forma de bailar. Además, participa en el programa de radio llamado La Hora Mejoral, conducido por Carlos Amador. En 1946, la invitan a participar en su primera película llamada Pervertida con Emilia Yu y Ramón Armengot, donde la rumbera se roba toda la atención. Mientras Amalia bailaba en un centro nocturno, fue descubierta por un productor estadounidense, quien le ofreció muy buen pago para que se fuera a trabajar a Hollywood, y Amalia aceptó. Aunque realizó algunas participaciones con personajes importantes, incluso recibió una propuesta del excéntrico productor Howard House, pero la famosa rumbera no aceptó, ya que no le gustó el ambiente americano, y regresó a México nuevamente, entrando de lleno al cine de oro. En 1956, Amalia contrae matrimonio con el doctor y político peruano Raúl Veraún,
con quien procrea a sus 3 hijos. La actriz y bailarina se retiró del medio artístico para dedicarse a su familia, residiendo en Perú, donde inició su propio negocio con una cadena de restaurantes, donde la especialidad eran los tacos. En 1962 falleció su esposo, y a mediados de los años 70, Amalia decide regresar a México y establece su propio salón de belleza. También tuvo algunas participaciones en teatro, pero en 1981 regresa a Perú, donde monta espectáculos musicales con éxito. A inicios de los años 2000, fue homenajeada tanto en México como en Estados Unidos. Falleció en México el 8 de noviembre del 2021 a los 97 años de edad. Rosa Carmina Riverón Jiménez, conocida por su nombre artístico como Su Majestad, La Rumba, Rosa Carmina, nació el día 19 de noviembre, en el año 1929 en La Habana. Proveniente de familia humilde, siendo la menor de 4 hermanas, lo que la motivó a buscar oportunidades para salir adelante. Su amor por la danza inició a los 8 años. Decidió estudiar junto con su hermana Juanita en la Escuela de Danza Clásica Folclórica Cubana, por lo que a los 15 años ya era bailarina profesional en la Compañía de Danzas de Cuba. Aparte de su habilidad para bailar, en sus planes estaba estudiar leyes, pero el destino tomaría otros rumbos. Su madre, Encarnación Jiménez, fue quien más la apoyó a seguir sus sueños. Su figura escultural y sus 1,80 metros de estatura la hacía destacar por mucho de sus compañeras. Fue así como llamó la atención del cineasta, actor y productor español Juan Urol, quien, recién divorciado de María Antonieta Pons, buscaba su próxima musa para lanzarla al estrellato. Como ya era su costumbre, regresó a Cuba, pero ninguna de las bailarinas le llenó el ojo y decidió seguir buscando en México. Tiempo después, su representante lo llamó para decirle que tenía a la estrella que estaba buscando. Juan Norol de inmediato regresó a La Habana, donde se quedó boquiabierto al ver a la escultural Rosa, en quien vio un gran dote de talento. El director le propuso firmar un contrato de 3 películas, pero a la actriz no le interesaba salir de su natal Cuba, ya que estaba comprometida para casarse. Sin embargo, al proponerle viajar con su familia, el sueldo y la promesa de lujos, riquezas y fama que le esperaban en México, la rumbera aceptó sin titubear. Juan la prepararía trayéndole a los mejores bailarines. Además, la puso a estudiar la Academia Sequizano, para que además bien se convirtiera en una actriz bien preparada. En el año 1946 fue su lanzamiento al estrellato con tan solo 17 años. Debutó con la cinta Una mujer de Oriente, donde se dio a conocer. Al siguiente año, filmaría Tania, la Bella Salvaje, protagonizada junto a Luis Aragón. Como parte del contrato, filmó su tercera película, El Reino de los Gánsteres, en 1947, actuando al lado de Juan Orol y Lilia Prado. Inmediatamente también se filmó la cinta, Gánsteres contra Charros. Rosa Carmina no interpretaría a la típica actriz buena a la que hacen sufrir. Su fuerte personalidad contrastaba con la femme fatal que desataba las peleas entre los galanes de las películas. Además de ser la artista exclusiva de Juan Orol, ya habían comenzado una relación de noviazgo, y en 1949 contrajeron matrimonio, a pesar de que él le llevaba 33 años de diferencia. Conforme van transcurriendo los años, el ritmo de trabajo la hace adquirir una experiencia notable. No nada más baila y actúa, también canta, lo que la convierte en una de las vedettes más completas del cine. Una de las cintas más taquilleras que filmaría Rosa con su esposo fue Sandra, la Mujer de Fuego, en 1958, escrita y dirigida por Juan Orol. En 1950, Juan comparte la exclusividad de su esposa con Producciones Rosales Priego, bajo ciertas condiciones, y con quienes filmaría algunas películas de corte cómico. Fue invitada a participar con otros directores, pero por recomendación de su esposo, se niega por diferentes motivos, ya que las locaciones o los personajes no eran del agrado de Juan. Al final, Rosa Carmina termina su contrato de exclusividad al firmar el divorcio con Juan Orol, con quien participó en un total de 16 películas desde que llegó de México. En 1956, la actriz se va a España a grabar una cinta musical,
bajo la dirección de Ignacio Iquino, quien se enamora de la actriz profesionalmente hablando y le propone firmar un jugoso contrato de varias películas, siendo una de las pocas actrices latinas en recibir esta propuesta en el mercado europeo de aquel tiempo. Pero Rosas se negó rotundamente. En su momento, comentó de lo a gusto que se sentía trabajando en México con sus compañeros y directores además. El estilo de vida que tenía no lo iba a cambiar, ya que tendría que cambiar su residencia por algunos años, y su amor por México era más grande, por lo que continuó trabajando exitosamente en su segunda patria. Para inicios de los años 60, la época de oro ya había terminado, pero la actriz era una camaleona, y rápido se adaptó a las nuevas propuestas de cine, como el género de los luchadores y el cine fantástico. Olvidando viejas rencillas, se reúne con su ex esposo Juan Orol para filmar en 1974 la cinta México de Noche. A mediados de los 70s, inicia el cine de ficheras, donde Rosa participa en la película Bellas de Noche en 1975, dándole vida a María, alias La Matraca, junto a Sacha Montenegro, Jorge Rivero y Carmen Salinas. Ya muy lejos quedó la época donde Rosa brillaba con sus bailes, iluminando el escenario, y el género de ficheras no le había convencido, por lo que terminó en otro tipo de proyectos lejos del cine mexicano. En la década de los años 80, filmó sus últimas 3 películas en México. La actriz filmó un total de 45 películas, pero su talento y derroche no se limitaba solo a la pantalla grande. También en el teatro hizo gala de su talento, y en los centros nocturnos, donde además de bailar, también cantaba, siendo una garantía de éxito. Su último trabajo fue en la novela María Mercedes, en 1992 junto a Thalía. La actriz estuvo casada en 5 ocasiones, la penúltima con un español y la última con un libanés. No se conoce el lugar de residencia de la bailarina. Se cree que puede estar viviendo en Suiza a sus 95 años de edad, rodeada de sus seres queridos y estando muy bien cuidada. Con una trayectoria de 46 años, siempre será recordada, porque además de su impecable trayectoria, la Zona Rosa lleva su nombre gracias al escultor José Luis Cuevas, quien admiraba profundamente a Rosa Carmina, mejor conocida como la diosa pantera y como la bailarina de la cara seria, pero de caderas alegres. Su nombre real era Yolanda Yvonne Montes Farrington. Nació el 3 de enero de 1932 en Washington. Su padre, Elmer Sven Montes, era un piloto aviador de origen español, y su madre, Edna Pearl Farrington, era francesa. Tuvo antepasados ingleses, españoles, suecos, franceses y tahitianos. Cuando tenía 7 años de edad, se mudaron a California, y su gusto por la danza fue creciendo cada vez más, lo que la llevó a querer ser bailarina, por lo que la inscribieron en una academia de ballet internacional. También participó en teatros de la ciudad de San Francisco, California. Cuando Yolanda Montes tenía 15 años, decidió irse a vivir a la Ciudad de México, como compañera de baile del cantante cubano Miguelito Valdés. Después, fue contratada por el hermano de Cantinflas, quien era empresario, para hacer un número en el Teatro Iris. También hacía presentaciones en el Club Verde y el Patio. Las cosas no fueron fáciles para Yolanda cuando recién llegó a la capital de México, pues no hablaba el idioma, y en aquel entonces no era bien visto que extranjeros vivieran en México y ni siquiera hablaran español. Una de las rumberas favoritas de Yolanda era María Antonieta Pons, a quien le gustaba ver en películas. El apodo característico de Tongolele surgió cuando comenzó a jugar con palabras para tener un nombre artístico diferente y original. Así nació una gran bailarina, aclamada por la audiencia, que se convirtió en una de las preferidas del público. Fue tal su impacto en la ciudad que llegó a conformar un grupo de vedetes llamado Exóticas, que fue muy popular en las décadas de los 40 y 50. Fue nombrada como la reina de las danzas tahitianas, ya que su manera de bailar y su increíble físico eran únicos. Se le caracterizaba por unos hermosos ojos azules, una cara bonita enmarcada por un pelo negro rizado, con un característico mechón blanco, idea que tomó del torero mexicano Luis Procuna, el cual era un auténtico mechón de canas. En La Habana, se convirtió en el personaje del momento, en una atracción irresistible. Su foto aparecía en todos los periódicos. Pronto, hubo mujeres que imitaron su forma de vestir
y aparecieron mechones blancos. Con el mechón blanco, la cara de felino y el cuerpo como dibujado de la rodilla a los hombros. Indiscutiblemente, Tongolele construyó su personalidad. Fue tanta la popularidad en el país mexicano que incursionó como actriz en 1947. En la mayoría de las películas, se interpretaba a ella misma, debutando con la película La mujer del otro, Nocturno de amor y Han matado a Tongolele, en el mero apogeo de la época de oro del cine mexicano, popularizándose con esta cinta. También sobresalió con el filme El Rey del Barrio, junto a Tintán, en 1952, consolidándose como una de las bailarinas exóticas más destacadas de la época. En el año de 1956, contrajo nupcias con Joaquín González, quien era un músico cubano, acompañándola al tambor, conocido como El Mago, tocaba instrumentos de percusión. Y en el año de 1960 tuvieron dos pequeños gemelos llamados Rubén y Ricardo González Montes. Incursionó en el cine de terror con las películas Las Mujeres Panteras en el año de 1966, así como también en la película El crepúsculo de un dios en el año de 1969. Con el paso de los años, Tongolele siguió actuando en diferentes películas, novelas y obras musicales. Lamentablemente, en el año de 1996, su esposo Joaquín empezó a tener complicaciones en el corazón, que cada vez empeoraban más, y falleció un 22 de diciembre de dicho año. En el año 2010, Tongolele empezó a tener problemas de demencia senil, por lo que se retiró de la vida pública. Empezó a buscar maneras de poder contrarrestar dicha enfermedad y disminuir sus síntomas, y descubrió que realizar rutinas de baile, tanto en su casa como en sus estudios, terminó siendo un gran aliado en su recuperación. El 16 de febrero de 2025, Tongolele falleció en Puebla, a los 95 años de edad. Emelia Pérez Castellanos, mejor conocida como Ninón Sevilla, nació en La Habana, el 10 de noviembre de 1929. Se convirtió en uno de los íconos más luminosos de la época de oro del cine mexicano, especialmente reconocida por su trabajo en películas del género de cabaret y rumberas. Fue conocida como la reina de las rumberas gracias a su estilo único de bailar. Criada en un ambiente de escasos recursos, Nino no tuvo una infancia fácil. Creció con su abuela, quien tenía una profunda devoción católica, ingresándola a un colegio de monjas. Al principio, llegó a considerar convertirse en monja misionera porque quería ayudar a la gente, pero todo cambió cuando descubrió su gusto por el baile. Sin embargo, tuvo que bailar a escondidas, ya que su familia, de costumbres muy tradicionales, no estaba de acuerdo en que Emelia adquiriera esa práctica. Su carrera artística la inició en su adolescencia al integrarse al coro de un conjunto de variedades en el que bailaba y cantaba, con el cual visitó un gran número de foros en su tierra natal. Adoptó el nombre de Ninon en honor a la escritora francesa, Ninon de Ellen Close. Llegó a Cuba el cineasta Juan Orol, en busca de una nueva actriz para el cine mexicano, y Ninon fue seleccionada exitosamente. Arribó a México en 1940, firmando contrato con el productor puertorriqueño Fernando Cortés para trabajar en el teatro lírico. Luego, fue buscada para integrarse a un espectáculo en el que la estrella era Libertad Lamarque en el Teatro Degollado en Guadalajara, pero el éxito de su participación superó incluso al de Libertad Lamarque, llevándose todas las ovaciones. Su fama empezó a crecer, y se corría la voz de una talentosa bailarina que se movía como nadie, llegando así el director y dueño de Producciones Calderón, Pedro Arturo Calderón, quien le ofreció su primera participación en el cine en Carita de Cielo en 1946, en la cual tuvo una pequeña participación junto a María Elena Márquez y Antonio Badú. A partir de esta película, Ninon firmó contrato exclusivo con Producciones Calderón, pero no fue hasta 1950 cuando se consolidó como estrella de cine con la película Aventurera. Consideraba la obra cumbre del llamado cine de rumberas. El talento y la pasión de Ninon llamaron la atención de Hollywood, ofreciéndole trabajar en tierras extranjeras, pero a Ninon no le interesó ni aprender el idioma o alejarse de México, donde le estaba yendo más que bien. En 1950, filmó una serie de películas en las que interpretaba papeles
donde debía bailar, y ella misma hacía las difíciles coreografías de sus películas, siendo la primera actriz en introducir movimientos alusivos a la santería en sus bailes. Durante su carrera trabajó con los cineastas y actores más reconocidos de México, y se convirtió en un símbolo del baile y en una superestrella. Su éxito la llevó a ser reconocida en países como Brasil y Francia. En 1959 llegó el final para el cine de rumberas, y Ninón se despidió de este ciclo filmando Mujeres de Fuego y Zarzuela, 1900. Se retiró del cine por 15 años, los cuales vivió en Nueva York con su esposo José Gil. Ninón Sevilla fue reconocida por su belleza y estilo únicos, que complementaban su talento en el escenario y la pantalla. Fuera del trabajo, Ninón era conocida por su fuerte personalidad y su pasión por el trabajo. Disfrutaba de la vida social y era una figura popular en el círculo de celebridades y artistas de México. Tuvo una larga relación con el director de cine Pedro Arturo Calderón, la cual nunca llegó al matrimonio, porque la familia de él siempre se opuso. Tiempo después, se casó con el médico cubano José Gil. Además, en este matrimonio tuvo a su único hijo, Genaro Lozano. Al morir su esposo, Ninón regresó a México y en 1984 protagonizó la cinta Noche de Carnaval, ganando un Ariel por su actuación. A partir de 1987, fue invitada a participar en telenovelas de Televisa como Rosa Salvaje, Cuando llega el amor, Martes de Pecado, entre otras. La actriz fue antecesora de grandes actrices como Edith González, Niurka e Itatí Cantoral, quienes muchos años después interpretaron a Elena Trejo en las diferentes adaptaciones de Aventurera. El 1 de enero de 2015, Ninón Sevilla falleció en la Ciudad de México a los 85 años. Su cuerpo fue sepultado en la cripta dentro de la parcela de la Asociación Nacional de Actores en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. La causa de su muerte fue reportada como insuficiencia cardíaca, tras haber sido hospitalizada debido a problemas pulmonares. La noticia de su fallecimiento conmovió a la industria del entretenimiento en México y a sus numerosos seguidores en todo el mundo, quienes lamentaron la pérdida de una de las figuras más emblemáticas de la época de oro del cine mexicano. ¿Qué te pareció este recorrido por las rumberas que brillaron con su talento y carisma en la época de oro del cine mexicano? Cuéntame en los comentarios si crees que faltó alguna en la lista. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.